de vidrio llegaremos, veré sus manos y sus pies heridos por mí. Él vive hoy, vivirá mañana, confío en Él, no temeré, pronto veré a mi Maestro, y ahora espero me dará la eternidad. Él vive hoy, vivirá mañana, confío en Él, no temeré, pronto veré a mi Maestro, y ahora espero me dará la eternidad, y ahora espero me dará la eternidad. En este escrito. Y bueno, Joel es un libro, hermanos, que empieza a hablar de un tema que está realmente, prácticamente, casi olvidado de la iglesia. Es muy bueno, hermanos, sentarnos aquí, venir y escuchar que el Señor quiere hacer grandes cosas, cómo el Señor nos llama a defender la fe, cómo el Señor nos hace escuchar su palabra para animarnos, para gozarnos, como ahorita por momentos de dificultad nos dice: yo estoy contigo, yo soy tu sustentador, yo te ayudo, no temas, no desmayes. Muchos temas que nos ayudan a seguir adelante. Mencionaba el pastor que tenemos que cobrar ánimo, orar unos por otros para que Dios nos dé fortaleza. Y eso es muy bueno, porque eso nos ayuda, nos anima, nos levanta, nos da gozo, nos da comunión. Pero mis hermanos, hay un tema que yo creo y he visto y he entendido que hemos dejado de lado. Un tema igual de importante. Un tema que de alguna u otra forma hemos pasado como que menospreciándolo, como que no prestándole atención, como teniendo por seguro algo que ciertamente lo está, pero que lo hemos puesto de tal manera que no lo hemos tocado ya. Al menos yo en mucho tiempo no he escuchado un tema de esto. Joel, el profeta Joel, tiene un tema en el cual llama al pueblo de Dios, a arrepentimiento. Y ese es un tema que pocas veces se toca en la congregación. Tocamos todos los demás que nos ayudan, que nos avivan, que nos llenan de gozo, pero no tocamos mucho el tema del arrepentimiento. Como te decía en un principio con la introducción al libro, Joel no tira muchas palabras, no tira muchas recomendaciones, no tira mucha fecha, no tira mucho dato. Él llega de seco y dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Betuel. Punto. Y a veces hay temas en la congregación que nos atañen, que tenemos que tocar. Punto. Y ese es un tema que hemos hecho a un lado muchas veces.
Tal vez damos por sentado y damos por enterado y estamos confiados en que somos redimidos, en que somos salvos, en que somos hijos de Dios, en que Él nos bendice, en que Él nos pone a prueba y Él nos hace salir victoriosos. Sí, pero también muchas veces, mis hermanos, esa misma confianza nos hace ser muy superficiales sobre este tema. Y eso es verdaderamente de llamarnos la atención. Eso es verdaderamente de ponernos en alerta. Porque podemos vivir en gozo, sí, pero también tenemos que estar conscientes que somos humanos, con una naturaleza que aún sigue caída, que sigue en formación, que sigue en santificación, pero que podemos cometer a veces, sí, aún muchas veces sin quererlo y algunas veces voluntariamente, pecados. Y por el hecho de sentirnos consentidos por Dios, no los tocamos. No vamos a Dios en oración. Y Joel empieza de esa manera tan seca, como que tú dices, espérame, y los saludos y todo, ¿dónde quedó? No hay, porque a veces hay temas que tenemos que llegar así. Arrepentimiento para los hijos de Dios, juicio para los enemigos de Dios. Porque Dios te hace un llamado al arrepentimiento, tú debes responder. Porque Dios te hace un llamado al arrepentimiento, tú debes responder. Y Joel hace un llamamiento muy interesante aquí y dice: oíd, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días, en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros hijos y a vuestras hijas y a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Noten cómo empieza a ser un llamado a ancianos y a todo aquel que escucha. Algunos coinciden en que hace este llamado y no menciona reyes porque posiblemente el rey que estaba en ese tiempo era muy joven o no había. Pero de alguna forma tiene que llamar la atención a alguien. Y la palabra profética de este hombre va directamente a los ancianos. Pero no solamente ellos, sino a todo el demás pueblo. ¿Por qué? Porque los ancianos en ese momento eran los líderes. Y te habla de gente anciana, habla de gente grande, pero de líderes. Y a un pueblo en general. Y esa sola entrada no deja fuera a nadie. No deja fuera a nadie del pueblo. Y hoy en día esa sola entrada no deja fuera a nadie. Tanto a líderes, tanto como congregación. Escuchen esto. No ha pasado esto en tiempos. No ha pasado esto en mucho tiempo. Jamás había dado lo que está diciendo Joel al pueblo en ese momento. Y dice el versículo 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Todos estos animales o bichos, insectos que se mencionan, es uno solo, es una langosta. Todos son el mismo, pero está diciendo que esta es una catástrofe de tal forma, de tal manera, que ni siquiera la forma más pequeña de ese bicho había dejado algo en pie. Había dejado algo en pie. Ni la forma más pequeña. Hermanos, si hay algo en nuestra vida que puede estar haciendo mella en nosotros, ten conciencia de que ni por más pequeño que sea, dejará de hacerlo. Él no nos dice hasta ahorita y no nos menciona cuál es el pecado que tiene Israel encima para que esto pase. No lo menciona.
Pero es obvio que algo está pasando en el pueblo de Israel en ese momento. Algo no anda bien. Algo no va de acuerdo a lo que Dios quiere. Y podemos decir, entonces Dios los está castigando. Dios los está llamando a arrepentimiento por amor. Dios los está llamando a un arrepentimiento por amor. Y entonces hace una mención bien interesante en el versículo 5. Y dice: despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Hermanos, y este llamado, y es bien especial que llame primero a los borrachos. En esta ocasión no llama a los ancianos. Hace un punto, un hincapié, bien preciso, con una aguja ahí clavada. Y es porque muchos concuerdan que el hacer el llamado primeramente a estas personas es una alegoría o es una comparación con las personas que tienen muy en poco las cosas espirituales, que tenían muy en poco las cosas con Dios. Y es a los primeros que llama, porque lo que se había dañado era la vid. Lo que se había dañado es donde ellos sacaban para su deleite. Lo que se había dañado era donde ellos sacaban para emborracharse y olvidarse de todo. Y llama primeramente a ellos y les dice: hey, gemid y llorad. ¡Qué magnitud de esas palabras! Gemid y llorad. Hermanos, ¿qué hay en tu vida? ¿Qué hay en tu vida que se ha convertido en un deleite que ha hecho que pongas de lado las cosas de tu Dios? ¿Qué ha hecho en tu vida que de repente prefieras no venir por irte a otro lado? ¿Qué ha hecho en tu vida que prefieras no hablar en tu trabajo de lo que eres? ¿Qué ha hecho en tu vida que en tu escuela no te manifiestes con tus amigos como debes de ser? ¿Qué deleites puedes encontrar afuera de aquí que te hagan deleitarte más, que te hagan inmiscuirte más? Que venir y hacer lo que tiene que hacer como pueblo de Dios. Hermanos, que parece tan inocente. Parece tan inocente que tú dices: es que ¿qué tiene de malo? Por pequeño que sea, si hace que te alejes de Dios y de la comunión con Dios, es malo. Por pequeño que sea. Es que es para mi bien. Dios no quiere tu bien material. Dios no quiere tu bien de amistades. Dios quiere tu bien espiritual. Es lo que Dios quiere para nosotros, porque de ahí depende todo. Si no estamos bien con Dios, ¿con quién vamos a estar bien? Si de ahí emana todo. ¿Cómo vas a estar bien con tu hermano de al lado si no estás bien con Dios? ¿De dónde vas a obtener esa comunión? Si el Espíritu Santo es el que te la da, el que te saca adelante, el que te hace demostrarla. ¿Cómo? Es imposible. Es imposible. Y podemos tener gozo tal vez a veces individualmente, ¿no? Podemos venir aquí y cantar y sentirnos bien. Mi hermano, pero de eso no se trata de comunión. El pueblo había sido abatido por lo que jamás había pasado. Y empieza a llamar primeramente a ellos. Y no por señalarlos como culpables, sino por señalarlos como son los que ocupan entender el amor de Dios con el cual quiere abrazarnos. Porque hay una promesa detrás de todo eso. Y te la vamos a ver. Y por eso, Señor, quiere que estés bien. Por eso, Señor, que quieres que dejes eso.
En una ocasión escuché una ilustración que decía que una persona había vendido su casa y el antiguo dueño vino y le dijo que si podía colgar un cuadro en su casa. Ya no era de él, pero él la quería. Y el dueño le dijo, sí, ok. Y llegó y lo clavó, paz, y colgó su cuadro. Y se fue el señor. Y dijeron, ¿qué crees que tenga esto de malo? Dice, bueno, de malo nada, pero pues ya lo que está en esa casa ya no es todo tuyo. Hay algo más ahí, muy pequeño, pero eso hace que ya no sea completamente tuyo todo lo que está ahí. Le pertenece a alguien más. Y a veces es difícil, hermanos. A veces es difícil que podamos pertenecer enteramente al Señor. Y me refiero no en cuestión de salvación, sino tal vez en nuestra voluntad y en nuestra intención. Con ese batallar. Y muchas veces es consciente. Muchas veces es voluntario. Y empieza Joel a dar una serie de imperativos. Y dice, llora tú, en el versículo 8, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Eso habla de una joven que se casó a temprana edad, pero envidió. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Y eso era doloroso para el pueblo. Eso tenía que doler, que desapareciera todo eso de la casa del Señor. Dice, los sacerdotes y ministros de Jehová están de duelo. En el versículo 11 dice, confundíos, labradores, y nuevamente dice, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Se perdió la mies del campo. Y dice, gime. Esa gran catástrofe estaba acabando con todo. No estaba dejando lugar para nada. ¿Cómo está tu mies, hermano? ¿Cómo está tu vida? ¿A qué me refiero a tu vida? ¿Hay algo que está acabando con ella? Tienes una langosta, tal vez tienes algo tan pequeño, pero créeme, eso por pequeño que sea, la acabará. Eso por pequeño que sea, la consumirá. Por eso el Señor nos llama arrepentimiento. Por pequeño que sea, nos llama arrepentimiento. Ya nos ha llamado muchas veces a gozo. Y gracias al Señor nos hemos gozado. Pero nos llama arrepentimiento. Y luego dice el 13, ceñidos, lamentad sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormid en silicio, eso es luto, ministros de mi Dios, porque quitades de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Nosotros como líderes, si habla el pueblo primero, ahora hablan los líderes, examinarnos y pensar qué está interfiriendo con que podamos dar la adoración a nuestro Señor como se debe. ¿Acaso esta langosta también está ahí? ¿Acaso este pulgón también está ahí? ¿Acaso nos está consumiendo? ¿O va una parte de la vid que está empezando a tener problemas? El Señor nos llama a arrepentimiento. Y el 14 dice, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios. Dice, y clamad a Él. Clamad a Él.
el pueblo aquí va y hace un primer clamor. El pueblo aquí va y se reúne con todo el pueblo y los sacerdotes y todo, incluso el profeta va y empiezan a clamar a Dios por todo esto que está pasando, mi hermano. Este pulgón había acabado con todo, que de tal manera que lo que había pasado con Abraham en la primera escasez en donde fue a Egipto no tiene comparación. Cuando pasó con Isaac no tiene comparación. Cuando pasó cuando los 12 tribus fueron a Egipto con José por el hambre, no tiene comparación. No había comparación y todo el pueblo tenía que gemir ese día, pedir. Y en el 14 se reúnen todos y están ahí pidiendo. Pero algo sucede, hermanos. Después de eso, en el versículo 15, hay una mención. La primera mención al gran día del Señor. Y comienza con un ay del día. Y este ay del día es como un lamento, con un miedo, con un pavor. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destructor el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento delante de nosotros, de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. A veces nuestra comida espiritual se nos va entre las manos. A veces el placer de venir aquí ya no está. Y eso es lo que había pasado ahí. Su comida material había sido arrebatada. Ya no había. Ya no había placer. El vino que se ofrecía en la casa del Señor ya no había. Porque la vida había sido consumida. Cuando tú vienes aquí, vienes con gozo. Tu vida todavía tiene para venir aquí con gozo. Y después de este clamor, mis hermanos, parece que no sucede nada. Porque en el 17 al 19 es el clamor de todos. Y ahora menciona hasta el clamor de los animales. Ahora menciona hasta el clamor de las bestias. Dice que el fuego ha consumido todo, que no ha habido lluvia, que los animales vagan totalmente desorientados porque no hay nada. Aún y después de haber clamado, no pasó. Y el 2 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, aquellos a los que les está hablando. Tiemblen todos, porque está cercano otra vez día de tinieblas, el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Primero era el día como destrucción por el Todopoderoso. Ahora es el día del Señor, día de tinieblas, día de oscuridad, día de nube, día de sombra. ¿Ves cómo se va incrementando? ¿O cómo lo está haciendo más descriptivo? ¿Quiénes pasarán por este día, hermanos? El Señor sigue dando avisos a su pueblo para que tome conciencia y llegue a Él en arrepentimiento. Y empieza a dar una serie de cómo está este día de fuerte. Dice: como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él, ni lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén serán las tierras delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Y está haciendo una comparativa que si no se ponen de acuerdo si está hablando de un ejército literal
O si está tocando todo el tema de las langostas, pero mi hermano está diciendo que la cosa se va a poner más fea. Porque si antes fue una vid, ahora hace una representación con el huerto del Edén, en total de abundancia. Algunos lo relatan diciendo que así como está, que delante de él se verá todo como el Edén, pero que detrás de él quedará todo desierto, de este ejército que viene. Y eso es para llamarnos la atención, hermanos. Eso es para ponernos a pensar. Y este ejército que viene tiene mucho poder. Dice el 8. Nos da cómo se mueven, cómo es su estrategia. Dice que pasan los muros sin chocar, que vuelan uno al lado del otro, que incluso se caen sobre sus espadas y no mueren. Y decimos, ¿de qué se está refiriendo? Bueno, lejos de meternos en si está hablando de un ejército o no, nos está diciendo que viene un día grande y terrible del Señor. Y eso es lo que importa. Porque podemos pensar en muchas maneras y sacar muchas teorías, pero lo que importa es ese, que viene un día fuerte, un día de terror de parte del Señor. Y el Señor nos llama a arrepentimiento. Y en el versículo 11 dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es un campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. Y luego hace una pregunta: ¿quién podrá soportarlo? Y vemos nuevamente al Señor aconsejando a su pueblo: nadie podrá soportar esto. Y el Señor lo llama a arrepentimiento. Pero en el versículo 12, mi hermano, es como si se abriera un cielo nublado y pudieran pasar rayos del sol y se empezara a aclarar el día. Y parece que se ve una luz de esperanza, porque ahora el Señor habla y dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Mi hermano, la conversión que tenemos que tener para el Señor, ese arrepentimiento, no es solamente de llegar y de palabra, no es solamente de llegar y hacer presencia, no. Tiene que ser algo más fuerte, porque no es lo mismo que tengas remordimiento que tengas arrepentimiento. No es lo mismo. En el remordimiento te acusa tu propia conciencia. En el arrepentimiento el Señor te hace entender que estás haciendo algo que no debes de hacer. Pero es en amor que Él hace eso, para que podamos volver a Él en el arrepentimiento que Él quiere. Y todo esto es por amor. Veamos el gran amor que el Señor desciende el tiempo al pueblo y que el Señor hoy nos está demostrando a nosotros. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y aquí hace una referencia con el pueblo de Israel. Salió de Egipto, fue liberado y se fueron a adorar un becerro de oro. Y él hace la referencia ahí. El Señor está deseoso de mostrar perdón, pero el Señor te llama a arrepentimiento. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esta es su ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Dice el 15: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno. ¿Notan cómo tiene mucha similitud con el 14 del versículo 1? Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo. Y aquí viene la gran diferencia: santificad la reunión. Aquí es donde está la diferencia.
juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre el altar y la entrada, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Bien, hermano, ¿qué te hace diferente? ¿Qué nos hace diferentes a nosotros en este tiempo que no tengamos que llegar delante del Señor y postrarnos y pedir perdón? Hermano, que somos salvos, pero aún eres pecador. Aún somos pecadores, aún tenemos algo por ahí. Y el hermano, la persona que diga: bueno, es que la Biblia dice que yo ya no peco. No lo haces intencionalmente. Es el contexto. Es que el Señor ya nos ha librado y nos ha limpiado, sí, pero seguimos en un cuerpo pecaminoso. Y cito un hermano, un pastor, Sujel Michelén, que hace mucho esta cita, y dice que si el primer mandamiento dice que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, y ese es todo tu tiempo. Yo te puedo garantizar que hoy mucho tiempo dejamos de hacer eso. Hoy mucho tiempo dejamos de hacer eso, porque somos humanos, y por ahí empezamos, no tenemos dónde terminar. Pero el pueblo de Dios recibe la orden y dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Hermano, el arrepentimiento involucra llorar, porque estás dolido por lo que acabas de hacer. El arrepentimiento incluye más que solamente decir al Señor: estoy arrepentido. El arrepentimiento demanda un estilo de vida. El arrepentimiento demanda obedecer al Señor. Mi hermano, estamos en una situación, la iglesia, y yo hablo de la iglesia del Señor en general, en la cual se han desviado tanto, mis hermanos. Nos hemos desviado tanto en muchas cosas, que tal vez nos parece buena, pero a la luz de la Biblia hay muchos errores. Pero el Señor sigue mostrando su amor hacia su pueblo, diciéndole: ven a arrepentimiento. Y Él mismo es quien da la pauta para que lo podamos hacer. Y la diferencia con el capítulo 14 del versículo 1 es santificar la reunión. Es lo que no se hizo en el primer arrepentimiento, pero Él lo hace aquí. Y el 18 dice: y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan y mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. A ellos les iba a restituir lo que habían pasado, lo que habían perdido. Pero hermanos, si procedemos como Dios quiere al arrepentimiento y le buscamos como debemos de buscarle, yo no te digo que el Señor te va a restaurar lo material, te dará algo más importante: te restaurará en lo espiritual. Te restaurará en lo espiritual. Volverás a tener ganas de venir, volverás a tener ganas de hablarle a tus compañeros de trabajo, volverás a tener ganas de hablarle al que vas en el camión. Volverás a tener ganas de que en tu trabajo sepan que eres cristiano. Porque la vida va a volver a reverdecer, mi hermano. Pero eso solo pasará si entendemos lo que el Señor quiere. Porque si seguimos así, seguiremos viendo de tal manera que no nos interesará. Seremos cristianos solamente cuando estemos aquí encerrados. Y para afuera ya no lo seremos. Ni con nuestra familia, ni en ninguna de las partes en las que nos paremos.
Pero el Señor es amoroso y nos manda a hacer una conciencia del arrepentimiento. Del versículo 21 en adelante nos empieza a dar todo lo que será restaurado. Nos dice que las eras rebosarán de trigo y los lagares rebosarán de vino, de aceite, que resistirá los años, se comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Pero también dice algo: mi gran ejército que envié contra vosotros. El Señor estaba ejerciendo una disciplina con su pueblo para poder guiarlo al arrepentimiento. Tal vez a veces sucedan cosas en nuestra vida que nos hagan entender que tenemos que volvernos al Señor, que tenemos que ir en dirección al Señor. Tal vez va a ser una pared en la que nos vamos a topar de lleno y duro para poder cambiar el rumbo. Pero entiende, mi hermano, todo será por el amor que Dios te tiene por ser su pueblo. Porque Dios te llama a arrepentimiento, tú debes responder. Y en el 28 da una promesa, mis hermanos, que yo no sé si el pueblo en ese tiempo lo entendía, pero que nosotros somos partícipes ahora. Después de esto, dice el 28, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora tú y yo somos parte de esa promesa. La manifestación de esto fue en Pentecostés, pero ahora tú y yo somos parte de esta promesa. Pero mi hermano, el Señor aún seguirá llamando a arrepentimiento. Esta es la gran primicia de este libro. Y nos hace entender que si el Señor nos llama a estar bien con Él, es porque Él nos llama para tener un pleno, ¿cómo es? Una plena convivencia, una plena comunión, una plena vivencia de lo que debemos ser, y es pueblo de Dios. Quisiera poder tener unas palabras que llenaran más todo esto, pero es lo que ahorita tengo. Si Dios ha llamado a que nos arrepintamos, es porque quiere tener una comunión con nosotros. Es porque quiere que estemos en comunión con Él. Pero mi hermano, lamentablemente es muy visible cuando uno de tus hermanos no está en comunión con Dios. Es muy visible cuando eso sucede. Y tal vez no es visible aquí, pero es visible en su trabajo. Tal vez no es visible aquí, pero es visible en su casa, con sus vecinos. Y eso, mi hermano, es más triste porque se está cediendo en un autoengaño. Entonces, hay arrepentimiento, pero también hay un día del Señor. Y en el versículo 31 del capítulo 2, dice: y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Y otra vez, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Pero también hace una mención: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y eso lo vemos ya en el Nuevo Testamento: y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Hay un día, mis hermanos, que está reservado para los que no invocan el nombre del Señor. Hay un día, mis hermanos, para los que no lo invocan, que será de miedo, será de pavor, será de terror, será de ira. Pero ese mismo día, para los hombres que invocan el nombre del Señor, será de alegría, de gozo, de virtud. Pero
Pero el Señor le demanda algo: verdadero arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento. ¿Dónde estaremos ese día, mis hermanos? ¿En el día de terror? ¿O en el día de alegría con nuestro Dios? Donde tendremos esa comunión para siempre. Donde podremos ver a nuestro Padre para siempre. Y algunos dirán: no, es que Dios ama a todos y Dios nos va a salvar a todos. Y Dios nos va a salvar a todos. No, porque lo que sigue en el capítulo 3 es la manifestación de ese día. Y el Señor llama a sus enemigos por su nombre. No es cosa de juego. Dice en el 4, y también dice: ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la plaga sobre vuestras cabezas. Y estas palabras dichas más simplemente cuando dice: ¿qué tienes conmigo tú, Tiro y Sidón? ¿Le suena Tiro, Sidón, Filistea? Son enemigos del pueblo de Dios de esos tiempos. Son los enemigos del pueblo de Dios. Y si Dios lucha contra ellos, porque son enemigos de Dios también. Y la palabra que me llama mucho la atención es cuando dice: ¿quieren vengarse de mí? Ustedes quieren vengarse de mí, y dice Dios en la nueva traducción, dice: y si es así, dice, yo los atacaré con rapidez. Y ese de atacar con rapidez se usaba en el cuerpo uno a uno, cuando uno de los contrincantes atacaba al otro sin darle chance de saber qué pasó, sin saber qué había sucedido, sin saber cómo había pasado, y el otro ya estaba muriendo. A eso se refiere con los atacaré rápidamente, los atacaré con rapidez. Nota que esto no es lo que quiere Dios para sus hijos. Él quiere que procedan al arrepentimiento para tener comunión. Para sus enemigos, sí les dice: estos días están reservados para ustedes, Tiro y Sidón. Y dice el 13: echad la hoz porque la mies ya está madura. Venid, descender porque el lugar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Ese valle de la decisión es donde se llevará a cabo esa batalla. Ese día. El día de tinieblas, el día de sombra, el día de terror. Está reservado para las gentes esas que no han querido nada con Dios, que no han sabido discernir. Y mi hermano, hay mucho pueblo, hay mucha gente que se reúne con el pueblo de Dios, que va a la congregación, que está ahí, que supuestamente adora, que supuestamente alaba, que no ha pasado por un verdadero arrepentimiento. Y qué triste será ese día cuando se vean del otro lado. Qué triste será ese día cuando se vean del otro lado, mis hermanos. Esa gente debe de escuchar, debe de entender que si hoy escucha que el Señor llama arrepentimiento es por amor, porque aún pronuncia su llamado de amor hacia esa gente, hacia nosotros. Te quiero leer algo. Y dice: clamar a Dios supone conocimiento de Él, fe en Él, deseo de Él, dependencia de Él. Y como prueba de la sinceridad de todo esto, obediencia consciente a Él. Yo pregunto, ¿tenemos estas cosas? Clamamos a Dios porque tenemos conocimiento de Él. Clamamos a Dios porque tenemos fe en Él.
porque tenemos deseo de Él. Clamamos a Dios porque tenemos dependencia de Él. Tenemos obediencia consciente a Él. Son cosas para pensarse, mi hermano. Si hemos escuchado mensajes, como te he dicho, de gozo, de paz, de alegría, también es justo que escuchemos mensajes donde el Señor nos llama a arrepentirnos. Por amor. Por amor. Vamos a orar para terminar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Porque hoy haces un llamado a tu pueblo a arrepentirnos, Señor, tal vez de cosas que tenemos escondidas, tal vez de cosas que juzgamos ya normales, Señor. ¿Quién de nosotros, Padre mío, ha escapado de decir alguna mentira, Señor? Disfrazarla de mentira piadosa, Señor. ¿Quién de nosotros, Señor, ha escapado a esconderse en el trabajo, Señor, que no sepan quiénes somos? ¿Quién de nosotros, Señor, ha escapado en su familia y cedido, Señor, a sus comentarios, Padre mío, que nada tienen que ver contigo? ¿Quién de nosotros, Señor, no ha cedido a preferir estar, Señor, en otro lugar que nos deja una retribución, Padre mío, y no hemos sufrido ningún cargo de conciencia, Señor? ¿Quién de nosotros, Padre mío, no ha escapado, Señor, a un enojo, Padre? ¿Quién de nosotros no ha escapado, Señor, a tal vez mostrar incredulidad cuando vemos, Padre mío, que el mal es prosperado, Señor? ¿Quién de nosotros, Señor, no ha escapado, Señor, no ha caído, Señor, en eso, Padre mío, de pensar que por ser tus hijos ya no cometemos nada, Señor? Oh, Señor, si nuestra viña está siendo carcomida, Padre, no lo permitas. No lo permitas, Señor. Y ayúdenos, Señor. Señor, si alguno de nosotros está reunido aquí, Señor, y no se ha arrepentido, Padre mío, sinceramente contigo, Señor, te pedimos, Señor, que obres, Padre mío, y que puedan hacerlo. Porque también está el arrepentimiento que tú nos llamas en amor, pero también está el día que tú ejercerás juicio, Señor, contra tus enemigos, Padre mío. Vuélvenos el gozo, Señor. Vuélvenos el gozo, Padre mío. Y ayúdanos, Señor, a salir adelante y depender de ti, confiar en ti, clamar a ti, tener fe en ti, con plena conciencia, Señor, de lo que tú eres, Señor. Gracias por todo, Padre. En nombre de Cristo Jesús, Dios amado, te lo rogamos. Te clamamos. Amén. Un libro que nos invita a pensar en un arrepentimiento que tal vez no habíamos detectado como necesario.